Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de octubre del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con los evangelios de Mateo, capítulo 9, 35 al 38, capítulo 10, Marcos, capítulo 6 del 7 al 33 y Lucas, capítulo 9 del 6 al 10. Mateo 9, 35 al 38 y capítulo 10, Marcos capítulo 6 del 7 al 33 y Lucas 9 del 6 al 10. Y vamos a iniciar la lectura de hoy con los últimos versículos del capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Estos versículos nos van a dar una excelente introducción a lo que va a venir en el capítulo 10 y parte del capítulo 11. Mateo 9, 35 al 38 dice así: Iba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, aquí estos cuatro versículos nos muestran eh, como el proceso que el Señor está llevando en su ministerio y, y acordémonos que el proceso de la obra del Señor no implicaba que Él lo hiciera absolutamente todo y solo. Eh, pues el Señor Jesús, aunque era el Hijo de Dios, que había recibido la plenitud del Espíritu Santo, pero la misión que él tenía era hacerlo él, pero también hacerlo a través de los otros, ¿sí? De hecho, cuando él ora por sus discípulos en el Evangelio de San Juan, dice, y los que creerán a través de ellos. O sea, que él estaba entrenando a este grupo de hombres y mujeres, con toda seguridad, para que fueran sus sucesores, para que continuaran la misión que él había determinado. El Señor Jesús abre el camino, el Señor Jesús quita el velo, el obstáculo que había para llegar a la presencia del Señor, pero debían quedar sus heraldos, aquellos que estuvieran anunciando las buenas nuevas. Y aquí hay cosas muy importantes que hacía el Señor Jesús. Primero, dice que Él iba por todas las ciudades y las aldeas, ¿sí? El Señor Jesús tenía un ministerio muy dinámico seguramente hoy hay otros medios de comunicación. En aquel entonces el medio de comunicación era los dos pies y trasládese, era uno mismo, era el medio de comunicación, ¿sí? Y él hacía la labor, además era una obra muy diferente a lo que la fe o la religión o la espiritualidad de aquel entonces daba, porque todas las personas llegaban al templo al culto, ¿sí? O iban a la sinagoga al culto, donde estarían los levitas, donde estarían los rabinos. Pero el Señor Jesús dice que Él iba por todas las ciudades y por todas las aldeas. ¿Qué hacía? Enseñaba en las sinagogas. El ministerio del Señor era un ministerio itinerante. Esa era la característica del ministerio del Señor, ¿sí? Era un ministerio donde Él iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, parecido al modo de operación de Pablo, que Pablo siempre a donde llegaba, él iba primero a las sinagogas y seguramente en las sinagogas a veces era aceptado, a veces no era aceptado, pero en las sinagogas yo tengo como esa idea mental, así hacía Pablo, él como que tiraba una bomba, tiraba una granada mental cuando lanzaba un mensaje basado desde el Antiguo Testamento hablando del Señor Jesús. Y luego de que lanzaba esa bomba que seguramente generaba una cantidad de confusión, de ideas en la mente de los judíos, pues de ahí
muchos se acercaban, se inquietaban, le seguían, otros le rechazaban, incluso le atacaban. Dice entonces que el Señor, ¿qué hacía? Enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio, daba las buenas nuevas, pero también sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ¿sí? O sea, él identificaba las necesidades que tenía el pueblo donde llegaba y era una respuesta, no solo espiritual, sino que era una respuesta también al alma e incluso al cuerpo, ¿sí? De hecho, hemos estado viendo cómo el Señor también alimentaba físicamente a aquellos que le seguían. Dice entonces que él vio las multitudes, ¿sí? Y cuando vio las multitudes, que también incluso, acaba de decirlo, estaba sanando, les estaba anunciando las buenas nuevas, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y cuando uno mira hoy la sociedad, eh, había una canción, yo cada que llego a este pasaje se me viene a la idea un cantante venezolano, el Puma, porque él tenía una canción que decía, la gente no sabe a dónde va. Y cuando tenemos esta imagen mental de las multitudes que no tienen pastor, son multitudes que no saben a dónde van. Y cuando uno mira la sociedad, cuando se escuchan noticias, cuando vemos todas las cosas que pasan a diario, vemos personas en un desenfreno, movidas, son como vientos, es como esos pececillos que uno ve en el mar, no recuerdo su nombre, que son como oleadas y hacia donde va uno van todos, es como con el movimiento del agua van y vienen, van y vienen, van y vienen, son multitudes de peces que van y vienen de un lado a otro, como movidos, como llevados, y eso es lo que el Señor identificó en las multitudes, son multitudes que son presas de modas, de ideas, a veces sin sentido, simplemente como decía el dicho de las abuelas, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Esto generó compasión en el corazón del Señor. Multitudes que están desamparadas y dispersas porque no tienen pastor. Porque ¿qué hace el pastor? El pastor es el que guía. El pastor es el que alimenta. El pastor es el que cuida también. El pastor es el que da dirección. Y las ovejas están sin pastor, ¿sí? No hay una orientación clara, ¿sí? ¿Quién es el gran pastor de las ovejas que dice la Biblia? El Padre. ¿Quién es el principal pastor y el buen pastor? El Hijo, ¿sí? Eso dice la Escritura. Y el gran pastor, el Padre, también, y el Hijo, que es el principal y el buen pastor, empodera a hombres y mujeres, que esta es la petición que está diciendo el Señor Jesús que hagamos, empoderando hombres y mujeres que también orienten a otros. Así que cada padre y cada madre debería ser un obrero para su mies, ¿sí? Cada padre en su casa, cada hombre y mujer en su entorno, creyentes, debería ser un instrumento del Señor para poder orientar a las personas a que en verdad se encuentren con el principal pastor, con el mega pastor, con el buen pastor. Y, y dice el Señor Jesús que al tener el compasión, le dice a sus discípulos, hay mucha gente, la mies es mucha gente, pero muy pocos obreros. Hay multitudes, pero hay pocos pastores. Hay mucha gente desorientada, hay mucha gente desamparada, hay mucha gente dispersa, pero muy pocos pastores que les puedan dar amparo, que les puedan dar dirección, que puedan tener cuidado de ellos. Y aquí pide el Señor que hagamos una oración. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros para la mies. Ahora yo quiero que se cuestione algo como cristiana. ¿Qué tanto le hemos llegado a pedir al Señor obreros para su mies? ¿Sí? ¿Cuánto se demora la preparación de un obrero para la mies del Señor? ¿Cuánto cuesta en recursos totales la preparación de un obrero para la mies? Y si hiciéramos cuentas, en verdad carece el mundo de hombres y mujeres que hayan oído la voz del Señor, que hayan atendido su llamado y que hayan empuñado el arado
para labrar la tierra y para cosechar la mies, pues, que son en sí las almas que están esperando ser orientadas y dirigidas. ¿Qué tanto le pedimos al Señor que levante hombres y mujeres que le teman, que le amen, que estén dispuestos a hacerlo, a hacer su voluntad para que hombres y mujeres encuentren el verdadero pastor, aquel que les va a guiar, aquel que les va a salvar, aquel que les va a sanar, aquel que les va a liberar, aquel que les va a instruir, que los va a sacar de las tinieblas a la luz admirable. Esta es una oración que el Señor le dice a los discípulos que hagan. Nosotros somos discípulos del Señor y es una oración que nosotros deberíamos tener a diario. Primero, cuida a los obreros, ¿sí? Señor, cuida a los obreros, los que hay, los pocos que hay. Segundo, Señor, pues hay obreros que están en unas condiciones difíciles, tal vez engañados, tal vez confundidos, tal vez enfermos, tal vez desorientados. Señor, los que atendieron tu llamado, cuídalos, restáuralos, sánalos, empodéralos, no sé, bendícelos, guíales, ¿sí? Haz que vuelvan de su error. Hay muchos obreros que de muy buenas intenciones empuñaron el arado y que en el camino por alguna razón pudieron haber perdido el enfoque. Señor, pero son obreros. Tráelos a tu verdad. Despierta su espíritu, corrige lo deficiente, ¿sí? Pero también, Señor, levanta nuevas generaciones de hombres y mujeres que te sirvan, que vengan a trabajar en la mies. Porque pensemos, ¿quién va a ser aquel o aquellos que el día de mañana estarán representando al megapastor, representando al gran pastor, al buen pastor, en la orientación, en el amparo, en la unidad de las ovejas? Es una oración que no podemos dejar de hacer. El Señor no solo levante obreros para la mies, sino que los que están los guarde, los bendiga, los respalde, los restaure también, ¿sí? Hay muchos hombres y mujeres que por tal vez hasta una necesidad física han perdido el enfoque. Que el Señor obre milagrosamente en esos hombres y se despierten donde quiera que estén. ¿Cuántos obreros de la mies del Señor hoy no están frustrados haciendo algo que no es conforme al llamado que el Señor les hizo? ¿Cuántos obreros de la mies están hoy produciendo dinero y con cierta frustración porque saben que no fueron llamados a producir dinero, sino a salvar almas? Y si nosotros como creyentes, siendo sensibles a la petición que es del Señor, oramos por esa restauración, estemos seguros que vamos a tener mejores representantes del Señor en medio de este mundo loco. Y el capítulo 10 entonces, como respuesta, por decirlo de alguna manera, a esa misma o respaldo a esa misma petición que pide el Señor que hagamos, el Señor establece los 12 apóstoles. Y dice el capítulo 10 del 1 al 4, va a leer el 1 nomás. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que él había escogido a 12? Y dice la Biblia que los había llamado para sí, o sea, los acercó a él. Y aquí los llama y dice que les da autoridad. ¿Qué autoridad les da el Señor? Ojo que aquí es muy claro cuál es la autoridad espiritual que el Señor le da a los obreros. Les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y les da autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? No dice que les da autoridad para que estén sobre la gente, para dominar a la gente o para molestar la vida de la gente. Les da autoridad para liberar los yugos de opresión en los cuales está la gente. Les da autoridad para sanar las enfermedades que está sobre la gente, porque la autoridad en el camino del Señor está en el servicio que se presta.
El Señor empodera a los discípulos. Entonces, primero que hace, los llama, ¿sí? Cuando Él los llama, los empodera, los reviste de su autoridad y de su poder sobre dos cosas que están afligiendo fundamentalmente a las personas: la enfermedad física y la enfermedad espiritual, ¿sí? Y sabemos que más o menos por encima del 80% de las enfermedades físicas tienen una fuente en un desajuste en el alma. Así que les da una autoridad para sanar y liberar a aquella mies que está dispersa como una oveja que no tiene pastor. Les está mandando a que las orienten, los empodera para que los saquen de la confusión y del engaño. Y a continuación, en el versículo 5 al 15, les va a dar unas instrucciones acerca de cómo deben cumplir esta misión. Entre otras cosas, fueron 3 años. Esta es como la primera misión que se conoce. Él venía con ellos, enseñándoles, mostrándoles cómo se hacía, pero aquí los manda solos, ¿sí? Los empodera solos, les dio esta autoridad. Y en los versículos 5 al 15 les da unas recomendaciones. Es más, dice literalmente el 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Entonces, mire, los llama primero, segundo, los empodera, tercero, los instruye. Y empieza a decirles: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ojo, tenemos que entender el contexto. Esta es una primera misión. No podemos asumir que esta es la misión absoluta que el Señor le encomienda a los discípulos. Esta es la primer misión de los 12. Y en esta primer misión les da unas instrucciones para esta misión. Estos 10 versículos no determinan la misión absoluta de los discípulos, sino esta misión. Porque en otra misión que va a venir, que es una, por ejemplo, habla de la misión de los 70, y luego vendrá ya la misión cuando el Señor se va. Por ejemplo, aquí les dice: vayan a los hijos de Israel. En Mateo 28 les dice: id a todas las naciones. Es como que cada misión iba cumpliendo un propósito, y cada misión tenía unas instrucciones específicas, y cada misión iba, digámoslo así, llevándolos a dar un paso adelante hacia una misión mucho más compleja. Esta misión era sencilla y esta misión tenía unas instrucciones: no vayan por camino de gentiles, no entren en ciudades samaritanos. ¿Por qué? Porque mire que la Biblia no se puede contradecir. Si aquí les dice no entren en ciudades samaritanos, ¿por qué el Señor Jesús se sentó y evangelizó a los samaritanos? ¿Sí? No, específicamente era esta misión. Esta misión tenía unos objetivos, tenía un propósito y tenía unas características, por tanto necesitaba unas instrucciones específicas. Luego vendrían otras misiones. En esta les dice además que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Mira lo que les dice en el 8: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios y entiendan que de gracia recibieron y de gracia también deben dar. ¿Qué les dice en esta misión? No se provean de oro, ni plata, ni cobre, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hay otra misión, la de los 70, donde sí les dice que lleven ciertos recursos. En esta les dice, aquí les tenía que enseñar algo importante, y es que el obrero es digno de su salario, ¿sí? Y que el que trabaja en la misión, pues la misma misión debe dar los recursos del sostenimiento. Hubo y ha habido otros momentos donde les dice: hermano, le toca a usted asumir con sus recursos, pero cumpla la misión. Son misiones específicas. Yo me imagino, es como las operaciones que hacen los militares o algún tipo de élite o fuerzas especiales de un ejército, de unas fuerzas militares. Tiene unas misiones con unas características, donde tiene que llevar un equipo con estas características, en otro donde ni llevará el equipo. Una durará 24 horas, otra durará una semana, dependiendo las operaciones. También están las instrucciones. En esta les dice de esta manera. Dice, bueno, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis.
y al entrar en la casa saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, ¿sí? Estas son entonces, luego de que los llama, los empodera, los instruye. Pero en el siguiente bloque, entre el 16 y el 33, vienen unas advertencias. Es de verdad, a mí me sorprende muchísimo la sabiduría del Señor, lo metódico, ¿sí? El maestro por excelencia. Y cómo Él lleva un método también en este proceso del llamado. Los acerca a Él, les da autoridad, les instruye, pero también en la instrucción les tiene que dar unas advertencias. Y esta advertencia se fundamenta en tener seguridad y no temer. Y les dice a partir del versículo 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Imagínense lo que les está advirtiendo. Entonces les está pidiendo, 1, prudencia, 2, sencillez y 3, que se guarden, ¿sí? Y que entiendan que ellos son como ovejas en medio de lobos. O sea, algo así como todo esto muy lindo, muy romántico, pero tienen que entender que van a tener oposición. Tienen que entender que va a haber enemistad, que va a haber adversidad y que va a haber dificultad. Pero ¿qué les pido? Sean prudentes, sean sencillos y cuídense, guárdense. No confíen en lo que y en quien no deben confiar. Y empieza a describirles en qué no deben temer. Y eso es lo que les está transmitiendo, seguridad y confianza. Por ejemplo, les dice versículo 19, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, ¿sí? Por el Espíritu del Señor. O sea, si usted está conectado con el Espíritu Santo, no tema, no se afane, tranquilo, que yo sé o usted sabrá qué decir en el momento en que lo debe decir. Y empieza entonces a aclararles a quién se debe temer. Y eso está entre el versículo 26 y 33 y dice, mire, no le teman al que puede matar el cuerpo, ¿sí? Témanle al que tiene el poder de la salvación o de la condenación, de la vida o la muerte. ¿Y ese quién es? El Señor. O sea, al único que usted le debe temer en este universo es al Señor. A los demás no les tema. No puede pensar que hay alguien que pueda tener más poder o autoridad que el Señor. Nosotros no podemos temer a nadie más sino que al Señor. Por eso el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No simplemente, bueno, el temor tiene que ver, sí, con pavor y terror. De hecho, en la descripción del Antiguo Testamento, cuando se habla del temor del Señor, sí tiene que haber un temor, no solo respeto, eso es falsedad. No podemos decir, es que esa frase es una expresión muy ligera, decir, el temor del Señor es respeto al Señor. No, no es respeto, es temor, pavor, temblor y terror de irme en contra del Señor. Eso es lo que yo debo experimentar. Así como cuando me tiemblan las piernas cuando estoy delante del jefe, así como cuando me tiemblan las piernas cuando estoy, no sé, delante de una autoridad gubernamental, a mí me deberían temblar las piernas si no estoy en rectitud delante de mi Señor. Y cuando sé que le estoy obedeciendo, también llego con la certeza y la seguridad a los brazos de mi Padre. Eso pasa también a un hijo en confianza con su padre. Cuando sabe que ha hecho lo correcto, pues entra con toda confianza y se acerca a él. Cuando uno sabe que no ha hecho lo correcto, sí le da temor y las piernitas sí se le tiemblan un poco, ¿sí? Y yo debo tener terror de irme en contra del Señor. ¿Quién se puede oponer al Señor? Yo no puedo ser tan atrevido de pecar deliberadamente y andar en la vida como si nada, ¿sí? Por eso es que también somos muy deliberados en ofender y en pecar. Por eso somos tan deliberados en actuar en contra de la voluntad del Señor y andamos como si nada.
¿no? Por eso la Biblia es muy sabia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, porque me voy a medir cada palabra, voy a medir cada pensamiento, voy a medir cada actitud. Hay cosas, a nosotros no nos da temor juzgar, ¿sí? Señalar, criticar, chismear, injuriar, calumniar. No tiene que haber temor en nosotros. Y a veces menospreciamos las cosas sagradas. A veces juzgamos las cosas sin saber con certeza que son del Señor. Y sin temor abrimos nuestros labios o tomamos actitudes o posturas que ofenden al Señor. Y en nosotros sí debe haber un absoluto temor delante del Señor. Y eso es lo que le está diciendo. Al único que le deben temer es al que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. A ese tema, de ahí para abajo, no tengan temor. Tengan la confianza que el que tiene la autoridad absoluta está con ustedes. En el 34 y 39 también les habla de unas prioridades y de algunas cosas que vendrán. Y dice, y esto es fuerte, leerlo tal cual, dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Saben qué está diciendo aquí el Señor? Prioridades. ¿Cuál es la prioridad de mi vida? Si Cristo no es mi prioridad, no puedo ser digno de Él. Es prioridad. Y que en algún momento mi prioridad, siendo Cristo, causara divisiones, seguramente. Seguramente. A mí no todo el mundo me aplaudió cuando yo decidí renunciar a mis labores, cuando decidí renunciar a mis planes y a mis sueños para entregarle mi vida al Señor y servirle. A mí no necesariamente todo el mundo me dijo, ay, qué cosa tan bonita, te felicitamos que no terminaste como tus sueños y tus propósitos y le entregaste tu vida al Señor. No necesariamente. Y de la misma familia. Jesús, cuando es mi prioridad, en muchos casos va a ser causa de división. Y eso lo advierte acá. ¿Sí? Aún así quieren seguirme, aún así me quieren servir, pues tengan presente también, y es lo que les dice en el 40 y 40 al 42, hay una recompensa. Hay una recompensa, ¿sí? Porque ustedes, dice al final, cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora piensa en algo. Si está prometiendo una recompensa al que lo recibe, no, ¿cómo será entonces la recompensa a aquel que ha sido enviado? Apóstol, a propósito, apóstol quiere decir enviado, delegado, y dentro de la definición que encontraba dice uno comisionado por otro para representarlo de alguna manera. El apóstol, el discípulo, es entonces llamado, empoderado, instruido, advertido, enseñado en cuáles son sus prioridades, pero también tiene una motivación y es un galardón, una recompensa. Dice Hebreos 6:10 que el Señor no es injusto para olvidar la obra que nosotros hacemos por amor de su nombre cuando le servimos a los santos. El Señor sabe recompensar con justicia, con generosidad y con bondad. Y vale la pena empuñar el arado. Vale la pena, primero, orar por obreros para la mies. Es necesario, más que vale la pena, es necesario. Pero segundo, si mi corazón es inquieto y tiene una inquietud, está experimentando un llamado a servirle al Señor, pues bienvenidos sean. Porque todo aquel que toma el arado es respuesta a la oración que el Señor pidió que hiciéramos, obreros para la mies. Necesitamos hombres y mujeres que en verdad amen profundamente al Señor y que tengan la sensibilidad de un mundo loco y perdido que anda disperso porque no tiene pastor. Necesitamos más hombres y mujeres que se conviertan en ese vínculo entre Dios y los hombres, que representen a Jesucristo, que estén empoderados con la autoridad del Señor, que le representen al Señor y que podamos llevarlos a la salvación. El cielo necesita ser poblado y nosotros estamos llamados a ser ese instrumento
para poblar el cielo con almas que en este momento están perdidas y esperan una voz de aliento, y que esa voz de aliento puede ser cada uno de nosotros. Vamos a orar y entregarle este día al Señor en oración. Primero, Señor, con humildad tengo que agradecerte que hubo un obrero, Señor, en algún momento en mi vida que obedeció tu llamado, que fue empoderado, instruido, y que en tu nombre, Señor, me habló la buena nueva. Hoy bendigo a esa persona que fue respuesta a la oración de que enviaran obreros para la mies. Donde quiera que esté, le bendigo. Señor, y te agradezco porque oró por mí, no tuvo temor y me habló de tu palabra. Te agradezco hoy, Señor, por cada hombre y mujer que has levantado como obrero tuyo, Señor, para instruirnos y para orientarnos en el camino de la verdad. Bendigo, Señor, cada persona a la cual nos has permitido hablarles en tu nombre. Y te pido que esa semilla que en algún momento hayamos podido compartir, germine y dé fruto. Oramos hoy para que levantes obreros para tu mies. Hay tanta necesidad, tanta confusión, engaño, Señor, tanta locura. Y solo la verdad de la cruz puede rescatar al ser humano. Te pido, Dios mío, que aún de estos que escuchan tu palabra día a día, tú despiertes corazones y espíritus para que empuñen el arado, Señor, y sean en tus manos esos heraldos de buenas nuevas. Te oro, Padre del cielo, para que implementes, capacites, habilites y hagas apto para toda buena obra, Señor, a cada hombre y mujer que se despierta a tu voz. Te pido, Señor, que en medio de lo que hoy las multitudes viven, un desenfreno, una locura, una confusión, Señor, que sea una oportunidad extraordinaria para que también las buenas nuevas traigan luz, esperanza, sanidad y liberación. Toma este día, Señor, el cual bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.